Buenos días, Francisco. Hola, buenos días. Francisco Rubia. Quería que empezáramos hablando en esta primera entrevista de la revolución neurocientífica, de la que tú hablas con frecuencia. ¿Qué entendemos por revolución neurocientífica? Bueno, es que la neurociencia está abordando una serie de temas que van a cambiar la imagen que tenemos de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Por ejemplo, el tema de la libertad o el tema del yo, de la realidad exterior, la espiritualidad, la moralidad, etcétera. Todos son temas que pertenecían clásicamente a la filosofía o la teología y que ahora la neurociencia está abordando. Y me parece muy bien porque, a fin de cuentas, como todo es producto del cerebro, pues lógicamente la neurociencia tiene que hablar también esos temas. Bueno, todo es producto del cerebro. Por ejemplo, Sí, tú has hablado, el yo, por ejemplo, es La construcción cerebral, sí. una construcción cerebral, no tiene Tiene fundamento objetivo. Hombre, claro, tiene una estructura, un funcionamiento cerebral, ¿no? Por supuesto. Pero el yo como ente localizado en un sitio concreto del cerebro, eso no es cierto, ¿no? Está muy difuminado, como son todas las redes neuronales, ¿no? Y probablemente no hay un solo yo, sino que hay varios. Hay varios yos en la experiencia. Hay algunos que probablemente, hay algunos autores que dicen que hay un yo que compartimos con otros animales, ¿no? Porque hay animales que se pueden reconocer en el espejo, ¿no? Por ejemplo, el chimpancé, el elefante, la urraca, los córvidos en general, sí, que son animales muy inteligentes, pero las ballenas, los cachalotes, los delfines, etc. Se reconocen en el espejo y por tanto tienen autoconciencia, a fin de cuentas. Entonces, en ese sentido se parecen a nosotros. Se parecen a nosotros, claro. Pero volviendo, el yo, por ejemplo, que es la base de la personalidad o de cómo se construye, digamos, no solo la arquitectura personal, sino la arquitectura social, ¿en qué medida esa noción del yo como creación cerebral afecta, por ejemplo, a la Declaración de los Derechos Humanos? Y eso es un tema que se te trasciende. me desborda completamente. Estamos diciendo que afecta o no a la manera de entender Sí, claro, la sociedad, los derechos de las personas. Sí, sí. Pero hay que decir que es un tema muy antiguo, porque ya se sabe, el budismo siempre ha dicho que el yo y la realidad exterior es maya, es una ilusión, ¿no? Y ahora la neurociencia, después de miles de años, llega a la misma conclusión, ¿no? Llama la atención este hecho, sí. Entonces, por una parte decimos que el yo es una ficción cerebral, Sí. que el mundo exterior es una proyección. Creación cerebral, una proyección en su gran mayoría. Naturalmente hay un mundo fuera, hay una serie de energías que inciden sobre los receptores de nuestros órganos de los sentidos, que lo que hacen es traducir ese tipo de energía a energía eléctrica, que es los potenciales eléctricos, que es el único lenguaje que el cerebro entiende. Claro, entonces la física cuántica también dice que la realidad no es como se percibe realmente. No, es generada por el cerebro, el observador crea la realidad. Como los observadores, Sí, es sí. una de las corrientes filosóficas que dan origen al... Eso es más antiguo que la física cuántica. El constructivismo ya decía que nosotros construimos el mundo cuando lo vemos. Pero esta idea es muy antigua, ¿no? Porque ya Demócrito, en la antigüedad, Descartes, Sí, los empiristas ingleses... Lo nuevo es que ya no es especulativo. No es especulativo, efectivamente. Es una constatación. Sí, pero ellos estaban convencidos que las cualidades secundarias, como decía Descartes, no pertenecen a los objetos, no están en los objetos, están en el sujeto que observa, ¿no? Y los constructivistas hace tiempo que decían que hay uno que se llama Heinz von Förster, que es un alemán, que decía que la objetividad es el delirio del observador que piensa que observar se puede hacer sin él. Es decir, que es típico, bueno, coincide con lo que hoy la neurociencia piensa, claro. Y que te quería preguntar, ¿qué disciplinas han surgido al amparo de la revolución neurocientífica? Porque se está hablando de neurociencia en muchos campos del conocimiento. Sí, bueno, pero yo soy muy escéptico al respecto, porque las otras disciplinas que se han colocado el prefijo neuro delante, lo que quieren es aprovecharse de esa circunstancia para intentar mejorar su propia disciplina. Pero en eso hay
a mí no me gusta mucho, por ejemplo, el neuromarketing, neuroeconomía, neuroteología, esas palabras. Neuroteología, por ejemplo, es una palabra completamente absurda porque la ciencia no busca a Dios en el cerebro. Claro, claro. Ni Dios ni el alma son hipótesis científicas porque no pueden ni confirmarse ni falsearse y por lo tanto hablar, por ejemplo, del módulo de Dios, gen de Dios, todos estos términos que se utilizan últimamente a mí no me gustan en absoluto porque claro. No coincide con la realidad. No coincide con la realidad. Estamos hablando también de... Tú hablabas antes de que podemos tener diferentes yo y que se está descubriendo también que el inconsciente juega un papel mucho más importante. Sí, bueno, pero no es una cosa nueva. Es decir, bueno, aparte ahora de Sigmund Freud, al que se le atribuye el descubrimiento del inconsciente, lo cual no es cierto, porque la idea del inconsciente es mucho más antigua que Freud. Los médicos románticos alemanes en el siglo XIX ya hablaban de la importancia del inconsciente. Pero lo que hoy se sabe es que la cantidad de información que llega al cerebro procedente de solo los sentidos es infinitamente superior a la que la conciencia puede manejar. Por ejemplo, se ha calculado que son, por parte de los sentidos, aproximadamente 11 millones y pico de bytes o de bits por segundo. Y la cantidad que maneja la conciencia durante la vigilia, la conciencia normal, no pasa de 40 bits por segundo. Es decir, que la inmensa mayoría de toda la información que llega al cerebro se procesa sin participación de la conciencia. Quiere decir que la conciencia, lo que llamamos conciencia humana en general, sí, es una parte minúscula de lo que... Es un rayo láser en medio de una oscuridad profunda. ¿Y qué implicaciones tiene eso? Porque parece que lo más importante de nuestra personalidad es lo que escapa a nuestra conciencia. Eso tiene implicaciones de engaño, porque pensamos que el yo consciente es el que maneja toda la actividad cerebral y eso es absolutamente falso. La inmensa mayoría se hace, es más, yo siempre digo que Freud se quedó muy corto cuando comparaba la mente humana con un iceberg, donde la parte superior que estaba flotando por encima del agua era la parte consciente y el resto inmenso que estaba debajo del agua era el inconsciente. Se quedó corto porque esa parte que está sumergida es muy superior a la que probablemente pensaba Freud, ¿no? Mira, Carl Pribram, al que conocerás. Sí, personalmente además. ¿Lo conoces personalmente? Sí, en Estados Unidos lo conocí, sí. Ah, bueno, y usted lo trajimos una vez a España a dar una conferencia y lo acompañé a... Era muy mayor, tenía que Sí, ser. bueno, ya cuando vino ya estaba bastante mayor, no sé ahora cómo estará. Pues él, una de las cosas que decía en sus libros es que el cerebro es un holograma que interpreta un universo holográfico. ¿Cómo podemos explicar eso? Es una hipótesis como Es una hipótesis. cualquiera, sí. No hay, que yo sepa, experimentos que confirmen o desechen esa teoría. Es una hipótesis. Muy interesante, por cierto. Pero además muy antigua, ¿eh? Sí, muy antigua. pero no hay una evidencia científica para... ¿O es solamente una hipótesis? Es que no hay experimentos ad hoc. No hay experimentos para esto. Bueno, para terminar, que nosotros, para ti, ¿cuál es la imagen que está surgiendo de la persona o del sujeto conocente de todos los nuevos conocimientos neurocientíficos? Que nosotros teníamos una idea de que el ser humano es una persona que controla lo que le sucede, que tiene un órgano cognoscente, que es el cerebro, que es lo que le sirve para interpretar la realidad. Pero parece que los descubrimientos neurocientíficos están indicando otra cosa. Sí, es que hemos olvidado... ¿Qué es lo que ha cambiado en ese aspecto? Hemos olvidado una cosa muy importante, y es que toda la parte inconsciente del cerebro está al servicio de la supervivencia del organismo. Y nosotros hemos pensado que somos animales pensantes y que el resto no tiene gran importancia. Pero eso no es cierto, es decir, cuando nosotros vemos un peligro, pues la parte inconsciente reacciona de manera mucho más rápida que tener que calcular los pros y los contras, etc. Es que desde el punto de vista de la trayectoria es mucho más corta llegar, por ejemplo, al sistema emocional y tener una respuesta inconsciente rápida que no llegar hasta la corteza cerebral y pensar, racionalizar sobre ese tema. Si realmente nos hubiésemos solamente fiado a la conciencia, no estaríamos aquí. Hace tiempo que nos hubiéramos extinguido. Claro, claro.
Porque el cerebro podemos decir que más que el órgano para conseguir el conocimiento de lo real, es el órgano básico de la supervivencia. Por supuesto, eso es lo que está al servicio. Por eso yo hablaba siempre del cerebro nos engaña. No es en realidad que nos engañe en el sentido de que la frase el cerebro nos engaña, el nos son también cerebros y por tanto significaría que el cerebro se engaña a sí mismo. Eso no es cierto, pero desde el punto de vista coloquial se puede decir, y no en rigor. Pero el cerebro, por ejemplo, no se engaña si un cazador, yo pongo siempre el ejemplo, un cazador en la India ve detrás de un matorral una especie de maroma anaranjada con tiras negras y sale corriendo porque piensa que él construye un tigre. Si es una maroma, se ha equivocado. El cerebro le ha engañado, pero le ha engañado para salvarlo. Claro, claro. Es decir, que los falsos positivos son más... por ejemplo, hay otro ejemplo, si vemos en el bosque una mancha de color marrón, así en la oscuridad, y pensamos que es un oso, salimos corriendo. Si es una roca, no pasa nada. Claro. Ahora bien, si no sabemos lo que es, si no salimos corriendo, pues entonces peligra la vida. Peligra la vida de su para el cerebro es mucho más... La naturaleza ha favorecido el salir corriendo, aunque sea negativo, que no quedarse quieto. Y si el cerebro está especializado en la supervivencia, podemos decir que desde el punto de vista de la neurociencia que el mundo es realmente conocible. ¿Tenemos la herramienta necesaria para conocerlo? Bueno, hay un problema, que es que ¿por qué el cerebro, que es un instrumento, se puede conocer a sí mismo, ¿no? Ese es un tema difícil y filosófico de resolver. Pero yo no le pongo puertas al campo ni a la ciencia. Es decir, hay gente que piensa, por ejemplo, que nunca llegaremos a conocer, a saber cómo se produce la conciencia. El problema más grave en neurociencia en este momento es saber cómo pasamos del objetivo a lo subjetivo. Es decir, cómo a partir de las descargas neuronales, de pronto se genera la conciencia o se genera el pensamiento, etc. De lo objetivo a lo subjetivo. Le llaman el problema difícil, ¿no? The hard problem en inglés. Y hay autores que dicen que nunca jamás llegaremos a conseguir eso. Pero a mí me parece una tontería ponerle puertas al campo, y a la ciencia, porque cosas que hace mucho tiempo pensábamos que eran imposibles, ahora ya las conocemos y por tanto es absurdo autolimitarse en el conocimiento. Pues muchísimas gracias por haber estado. Nadie que. O el tema del yo, de la realidad exterior, la espiritualidad, la moralidad, etc. Todos son temas que pertenecían clásicamente a la filosofía o la teología y que ahora la neurociencia está abordando. Y me parece muy bien porque, a fin de cuentas, como todo es producto del cerebro, pues lógicamente la neurociencia como ente localizado en un sitio concreto del cerebro, eso no es cierto, ¿no? Está muy difuminado, como son todas las redes neuronales, ¿no? Y probablemente no hay un solo yo, sino que hay varios. Hay varios yo en la experiencia. Hay algunos que probablemente, hay algunos autores que dicen que Buenos días, Francisco. Buenos días. Francisco Rubia. Quería que empezara. Hay que hablar también de esos temas. Bueno, todo es producto del cerebro. Por ejemplo, Sí, tú has hablado, el yo, por ejemplo, es La construcción cerebral, sí. una construcción cerebral, no tiene fundamento objetivo. Hombre, claro, tiene una estructura, un funcionamiento cerebral, ¿no? Por supuesto. Pero el yo... Estaremos hablando en esta primera entrevista de la revolución neurocientífica, de la que tú hablas con frecuencia. ¿Qué entendemos por revolución neurocientífica? Bueno, es que la neurociencia está abordando una serie de temas que van a cambiar la imagen que tenemos de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Por ejemplo, el tema de la